Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas Roles 3.865 y 4.465, requerimientos ambos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo 12 de la Ley 17.322. Tiene la palabra don José Francisco Leito. Muchas gracias, señor presidente. Se ha llamado a vista conjunta de las causas Roles 3.865 y 4.465, acciones de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducidas con fecha 13 de septiembre de 2017 por Sociedad y Textiles Arizona Limitada, y en lo que concierne a causa Rol 4.465 el día 9 de marzo del presente año por IEMSA Sociedad Anónima, en que vienen a impugnar la preceptiva contenida en el artículo 12 de la Ley 17.322, que posibilita decretar apremio de arresto respecto del empleador que no consignare las sumas descontadas o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales dentro de un término de 15 días. A efectos de la relación de los expedientes constitucionales, primero serán reseñadas las características de las gestiones pendientes en que inciden cada una de las acciones de inaplicabilidad, para luego pasar revista al conflicto constitucional planteado y, en el caso de la causa Rol 3.865, el traslado que evacuó la parte requerida según el caso. Así, en primer término, la acción de inaplicabilidad en causa Rol 3.865 expone la parte requerente que en octubre del año 2014 AFP Provida dedujo demanda ejecutiva ante el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, a efectos de que su parte pagare la suma de 1.442.000 pesos por concepto de cotizaciones previsionales morosas de trabajadores en un periodo anterior al año 2008. Es decir, 6 años después de que debieron enterarse las cuentas previsionales de los trabajadores afectados. En el mismo mes y año se despachó el correspondiente mandamiento de ejecución y embargo por la aludida suma más reajustes, intereses, recargos y costas. Luego, transcurridos 9 meses de lo anterior, en julio de 2015, fue requerida de pago, certificándose en octubre la no consignación de su parte de suma alguna en el tribunal de la instancia. De esta forma, en noviembre del ya anotado año 2015, se liquidó la deuda por el tribunal, ascendiendo esta ya ahora a la suma de 9.613.042 pesos. Por ello, AFP Provida solicitó el arresto de su representada, a lo que el tribunal accedió si en el acto de la detención no pagaba dicha suma, resolución que le fue notificada a su turno a su parte en el mes de noviembre del ya anotado año 2015. Ante la que enuncia como una amenaza real de ser arrestada, en diciembre del mismo año consignó una suma aproximada de 1.442.000 pesos por concepto del capital adeudado. Pero por su parte el tribunal, en virtud de ello, dejó sin efecto el arresto originalmente decretado. Luego, no obstante lo anterior, volvió a liquidarse la causa, y esta se tuvo ahora con un monto aproximado de 8.500.000 pesos en el mes de enero del año 2016, aumentando luego a cerca de 10 millones de pesos en diciembre del mismo año, decretándose nuevamente orden de arresto si en el acto de la detención no pagaba la suma adeudada y liquidada. Por ello consignó ahora una suma cercana al 1.500.000 pesos, pero liquidándose una vez más la deuda, se arrojó un nuevo valor adeudado de 10.166.000 pesos en el mes de mayo de 2017, decretándose una vez más orden de arresto, oficiándose a Carabineros de Chile y a la Policía de Investigaciones. Enuncia de esta forma que la aplicación de esta norma impugnada en estos autos constitucionales genera un profundo problema, cuál es la generación de intereses imposibles de pagar, no solo por no enterar lo correspondiente a las respectivas cotizaciones, sino que también posibilitar una privación de libertad por la deuda en comento. Pasando a revista a diversas formas de entender la procedencia del apremio previsto en la disposición, comenta que la tesis de su parte apunta que, pagados los valores que el empleador omitió enterar por concepto de cotizaciones previsionales, no procede en definitiva a ser mantenido el apremio en los términos que ha sido decretado por el tribunal, dado que el resto de los valores reclamados no se encuentran dentro de los márgenes de la norma. De esta forma expone a fojas 4 del libelo de inaplicabilidad que su parte viene a cuestionar la legitimidad del apremio por conceptos distintos a las cotizaciones. A su turno, en causa Rol 4.465, la gestión pendiente tiene los siguientes acápites. Hace presente la parte requiriente que en agosto del año 2018 el Tribunal de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago, en resolución dictada a tal efecto, decretó arresto respecto de su parte hasta por 3 días, dada una deuda previsional por 2.316.000 pesos originada en el mes de agosto del año 2017.
refiere que dicha orden, luego de 11 años, continúa vigente en su contra, afectando en todos estos años su libertad personal, dado que actúa como representante legal de la deudora y ejecutada los autos de cobranza, y a las personas jurídicas no se les puede apremiar con una pena física. Agrega que en diciembre del año 2017 solicitó el abandono del procedimiento, lo que fuera denegado por el tribunal de la instancia, no obstante transcurrir más de 3 años sin gestiones útiles en el cuaderno de apremio que recae sobre los bienes de la sociedad empleadora. Así, al no decretarse el abandono, no puede darse aplicación a lo dispuesto en el artículo 2503, numeral segundo del Código Civil, por lo que la deuda se torna en la especie y en los hechos en imprescriptible. Ello es grave en razón de que no solo se obtiene la liberación de la condena física por la prestación dineraria, conforme lo establece la disposición impugnada en estos autos constitucionales. De esta forma expone a fojas 13 del libelo incoado, abro comillas, que ni aun siendo apremiado con arresto por 3 días, los tribunales de cobranza fundados en el artículo 12 impugnado en los autos repiten el apremio, pues su cumplimiento no libera en la especie, transformándose así en un agravio a la libertad personal y la dignidad humana que frisa una condena de servidumbre o esclavitud. Cierro comillas. A lo anterior se agrega y comenta la parte requiriente que las deudas originadas en los autos de cobranza no tienen bajo ningún respecto el carácter de alimenticias. En cuanto al conflicto constitucional que ambas partes someten al conocimiento y resolución de esta magistratura, es del siguiente tenor. Comentan que la aplicación del precepto de la especie genera en cada uno de estos casos concretos contravención a lo dispuesto en el artículo 5º, inciso segundo, así como al artículo 19, numerales tercero y séptimo de la Carta Fundamental, y vinculado con lo anterior a la disposición contenida en el artículo 7, número 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Lo anterior es sintetizado a fojas 12 del libelo de causa rol 3865, al señalar que el hecho de decretarse el apremio de arresto en su contra implica vulnerar su derecho a la libertad personal y la seguridad individual que tanto desde la Constitución como en los tratados internacionales son asegurados. De esta forma exponen que el apremio de arresto, siguiendo la jurisprudencia de esta magistratura, es una sanción a la omisión de enterar dineros ajenos que nunca ingresaron al patrimonio del empleador y que continúan siendo del dominio de los trabajadores. Pero ello, agregan, no es posible sostener que los demás conceptos que componen la deuda reclamada estén protegidos por el apremio de la privación de libertad. En cambio, comentan, la utilidad de dichos dineros, el beneficio financiero de los mismos, no pueden ser considerados en definitiva como deudas. Pagadas las cotizaciones por el empleador, esto es, el valor que omitió enterar, debe cesar del todo los apremios decretados. Se trata, agrega fojas 15, el requiriente en causa rol 3865, de valores objeto de una derogación tácita por vulnerar preceptiva constitucional y tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile. Hacen presente que se ve amenazada con ver conculcada su libertad personal por la aplicación de indefinidas órdenes de arresto decretadas por el Tribunal de Cobranza, imprescriptibles en la especie, lo que carece de toda racionalidad desde la Constitución y la exigencia que debe tener todo procedimiento judicial, transformándose así la sanción en una de corte retributiva con características vindicativas y por lo tanto en un apremio ilegítimo y carente de racionalidad y justificación. Por lo expuesto vienen a solicitar a esta magistratura que sean acogidas ambas impugnaciones en los términos ya expuestos. Conferidos traslados de fondo a las demás partes de cada una de las gestiones pendientes, así como a los órganos constitucionales interesados, en causa rol 3865 se hace parte FP Provida solicitando el rechazo del libelo por los siguientes antecedentes. Hace presente que la regulación que comprende el Decreto Ley 3500 que estableció el actual sistema de pensiones basado en la capitalización individual está destinado a la formación de un fondo para financiar la jubilación de los afiliados, el que se forma con las cantidades que la ley obliga a los empleadores a descontar mensualmente de las remuneraciones de los trabajadores y enterarlas en el organismo de previsión al que se encuentran en definitiva afiliados. Ello en corolario con la garantía establecida en la Carta Fundamental que asegura a dichos afiliados a las administradoras de fondos de pensiones el acceso o goce a una jubilación o pensión de vejez digna. Por lo mismo, el apremio comprendido en la norma impugnada por las partes requirentes de estos autos no puede contravenir la Constitución política. Conforme a la jurisprudencia reiterada de esta magistratura constitucional, la falta de pago de la cantidad demandada en un juicio de esta naturaleza no puede ser considerada como un simple incumplimiento civil. El arresto, que fuera decretado por juez competente, no contradice la prohibición de prisión por deudas, pues tiene origen en el incumplimiento de una obligación legal. Las requirentes han sido apremiadas en razón de infringir el derecho de sus trabajadores respecto de dineros que no son de propiedad de estos y que tienen por finalidad cubrir sus necesidades en la etapa de vejez.
En el mismo sentido, hace presente que la obligación de cotizar es asimilable a una de carácter alimentario, pues su finalidad es la manutención de los afiliados y sus familias en la etapa de jubilación. Unido a lo anterior, tampoco es afectado el debido proceso legal, dado que la resolución que dispone eventualmente el apremio es recurrible a través de los medios procesales que ha establecido el ordenamiento jurídico. Y finalmente, tampoco puede verse vulnerada la libertad personal, así como la seguridad individual, dada la aplicación de esta norma impugnada. El ordenamiento jurídico permite arrestos conforme a derecho, en tanto existan incumplimientos a deberes legales, como sucede en los casos de estos autos. Por estas consideraciones vienen a solicitar el rechazo de la impugnación en causa rol 3865. Concluyo señalando, señor presidente, que traído los autos para esta vista conjunta, se han anotado en forma todas las partes que constan en los expedientes constitucionales. Muy bien. ¿Los señores abogados tienen observaciones que hacer en la relación? No siendo así, tiene la palabra en primer término por el requirente en la causa rol 3865, don Jorge Moore, hasta por 20 minutos. Adelante. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Con la venia de su señoría excelentísima, entonces, alego esta acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a la norma ya señalada, solicitando se acoja el requerimiento y obviamente se declare inaplicable por inconstitucionalidad de la norma que hemos señalado por los antecedentes de hecho y derecho que paso a exponer. Como primera aproximación al tema, me gustaría señalar que, casi como un antecedente previo, que lo que se está discutiendo acá, por lo menos en mi requerimiento, y por eso cuesta entender la presentación que hace el requerido, no son las cotizaciones previsionales. Yo podría entender que las cotizaciones previsionales eventualmente, pienso que no, pero podría entender que las cotizaciones previsionales pudieran ser objeto de alguna premio. Lo que esta parte ha discutido son los intereses penales. La premisa básica que voy a exponer en los minutos que me han concedido tiene que ver con que los intereses penales reclamados por el requerido constituye una figura bastante compleja. La norma del artículo 12 contempla el apremio por intereses penales. Esta parte sostiene que los intereses penales, sea como sea, de la forma que se quieran plantear, siempre son deuda. Y siendo deuda, no puede privarse una persona de la libertad por estos conceptos. Paso a desarrollar la idea entonces. Esta parte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 93, número 6 de la Constitución Política del Estado, artículo 79 y siguientes de la Ley 17.997, dedujo acción de inaplicabilidad respecto del artículo 12 de la Ley 17.322. Esta norma permite sancionar con arresto de hasta por 15 días al empleador que no consignó las sumas descontadas, cabe la importancia de la expresión del propio legislador, o que debió descontar de la remuneración de sus trabajadores y sus reajustes e intereses penales. Y después la misma norma permite mantener vigente el arresto o reiterarlo tantas veces como sea necesario respecto de el no pago de los reajustes del capital, reajustes e intereses penales. Esta parte entiende entonces que la expresión reajuste e intereses penales, concretamente intereses penales, vulnera el ordenamiento jurídico. ¿Qué hizo esta parte? Esta parte, entendiendo que el apremio solo puede ser materializado respecto de la cantidad que el empleador descontó y no consignó y no enteró, pagó íntegramente el capital, su señoría excelentísima, pagó íntegramente el capital. Y presentamos un escrito señalando precisamente esto, que entendiendo esta disposición, pagamos el capital. El Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Laboral de Cobranza, acogiendo los planteamientos, dejó sin efecto la orden. Nosotros entendíamos que ahí que se había solucionado el problema. Sin ninguna reposición y vulnerando principio de cosas juzgadas y otros, la AFP solicita una nueva liquidación y el tribunal hace una nueva liquidación y despacha una nueva orden de arresto, como se ha podido ver, por más de 10 millones de pesos, no obstante que el capital ya estaba pagado. Esta parte por segunda vez vuelve a pagar el capital y así lo señala en una presentación.
y se deja nuevamente sin efecto la orden de arresto por haberse pagado el capital. Por tercera vez, lo que nos convoca acá, se hace una nueva liquidación y se pide el apremio. Y se pide el apremio, su señoría, precisamente por toda la suma. Y el tribunal vuelve a conceder el apremio por toda la suma, incluyendo intereses penales, y no solamente eso, señoría, no solamente eso, si me permite, incluyendo recargos de afiliados, montos de recargos, total, fondo, multas, una serie de conceptos que no son ni siquiera intereses. Eso nos lleva a hacer esta presentación, eso, señoría. Nosotros tenemos la convicción de que esta materia se ha analizado desde dos grandes puntos de vista. Originalmente se estimó que el no pago de cotizaciones previsionales, en su concepto, toda la norma del artículo 12, era una situación que afectaba la libertad originada de una deuda. Y todos conocemos, no lo voy a reiterar, los fallos que se dictaron en la materia, que fueron bastante recurrentes durante un cierto tiempo en nuestros altos tribunales de la República, que señalaban precisamente que era prisión por deuda y por lo tanto no se podía apremiar, y que vulneraba el Pacto San José de Costa Rica y todas las disposiciones que vamos a invocar. Con posterioridad a eso, hubo una evolución del criterio de los tribunales y se empezó a señalar de que no era prisión por deudas por un solo concepto, porque todos los fallos dicen lo mismo, por un solo concepto. El concepto es porque no es prisión por deuda porque hay una obligación de enterar. Son dineros ajenos y se habla de la obligación de enterar. Así lo dice el fallo de la Corte, distintos fallos de la Corte Suprema, que hablan precisamente de esa consideración. No es prisión por deuda porque no cumplió la obligación de enterar dineros ajenos. Aún en esa hipótesis, entonces, su señoría, excelentísima, aún en la hipótesis de que estemos frente a la obligación de no enterar dineros ajenos, el asunto es bastante simple conceptualmente, una vez cubierta la obligación de enterar esos dineros ajenos, nos queda el problema que he planteado reiteradamente. ¿Qué pasa con los intereses penales? ¿Qué pasa con los intereses penales? No he visto ningún fallo que separe estos conceptos y que diga, mire, este tratamiento tiene la deuda, este tratamiento tiene los intereses penales. En general sale por todo. No ha habido, hasta donde yo he visto, una discusión sesgada, específica respecto a los intereses penales. Esta parte, lo que está proponiendo, lo que está invocando, no es la inaplicabilidad del precepto completo, así lo hemos dicho en nuestro recurso. Hemos dicho que lo que esta parte impugna es la facultad de apremiar por intereses penales y que en definitiva solo se podría apremiar en las consideraciones que hemos planteado en esta presentación, más allá de que uno piense que toda expresión es por deuda, solo se podría apremiar por el capital y en el mejor de los casos con la corrección monetaria respectiva, esto es el reajuste. No podría ser de otra forma. Señoría, hacerlo de otra forma importaría que la utilidad financiera del capital, los intereses, y no son los intereses son una ganancia, no es el dinero que nos enteró, es una ganancia. Y los intereses penales, todos sabemos de qué montos son. Genera que una deuda de una persona que tiene más de 55 años, que ya está prácticamente quebrada, que no tiene medios para pagar esta deuda, y que consignó el capital 2 veces, no pueda nunca en su vida terminar de pagar esta deuda. Ha consignado durante 2 periodos seguidos, 2 años seguidos, todo el capital. Y hoy día debe más en la deuda completa que originalmente. Yo no discuto que le puedan seguir cobrando civilmente en la deuda. Hay una norma que lo faculta y podríamos decir que eso se puede hacer. Lo que yo dificulto es que el apremio se pueda considerar por intereses penales. Darle la protección que se le ha dado por los tribunales a los intereses penales respecto de medidas de apremio nos parece absolutamente inconstitucional. Señoría, cuando evacuó el traslado la administradora de fondos de pensión AFP Provida, y lo mismo hizo el tribunal, por eso a mí me sorprende estas presentaciones, jamás se refirió a este punto. Todo lo que han hecho las AFP cuando se ha planteado este tema, y lo que hicieron incluso en el tribunal, es mantener un criterio de que todo el artículo 12 cumple con la normativa por los criterios que ya hemos visto. Pero jamás han planteado ninguna discusión respecto a los intereses. Y es obvio por qué no lo han planteado. Porque la discusión respecto a los intereses es insostenible. Los intereses son una deuda. Y hay una presión
por deuda. Hay una amenaza privativa de libertad por deuda. Entonces, esta parte sostiene que se vulneran distintos artículos. Primero, ya hemos dicho, es contrario a artículos 5, 19, número 3 y 7 de la Constitución. En relación con el artículo 7, número 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica. Las disposiciones ya las conocemos. El artículo 5 referido a la soberanía y la limitación y el respeto a los derechos esenciales de la naturaleza humana y el deber de los órganos del Estado de respetar y promover tales derechos. El artículo 19, en su número 3, la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, y el número 7, el derecho a la libertad y a la seguridad individual. Por lo tanto, eso, señoría, habiendo hecho estas precisiones, habiendo señalado específicamente que se vulnera absolutamente el artículo 7, número 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que prohíbe la prisión por deuda, y que la única sanción que puede existir respecto, para distinguirlo de otras situaciones, porque es la omisión de enterar dineros ajenos, y habiendo enterado los dineros, esta parte, todos los dineros ajenos según la hipótesis de los tribunales, la sanción de apremio por los intereses penales y otros recargos que se hacen en las liquidaciones que constan en el expediente, vulneran los derechos de mi parte, y por eso se presenta este recurso. Por lo anteriormente expuesto, su señoría, excelentísima, solicito acoger este requerimiento, declarar inaplicable para este caso particular, existiendo una medida de apremio vigente, una situación de cobranza aún vigente, órdenes de arresto decretadas vigentes el día de hoy, suspendidas por la resolución de la Corte, se declara inaplicable el artículo 12 de la Ley 17.322, específicamente en aquella parte que permite conceder un apremio hasta por 15 días a quien no consigne las remuneraciones, reajustes e intereses penales, específicamente la parte referida, su señoría, a intereses penales. Gracias, su señoría. A continuación, por la parte requirente en la causa ROL 4465, tiene la palabra doña Jocelyn Enríquez Contreras, hasta por 15 minutos. Adelante. Muchas gracias, presidente. Por la venia de este excelentísimo tribunal, vengo a solicitar por parte de IEMSA S.A. que se acoja el requerimiento que se presentó ante esta instancia por el siguiente antecedente que voy a exponer. Principalmente, su señoría excelentísima, acá, como ya se había señalado la relación, existe una sensación de una deuda imprescriptible. Efectivamente, como se ha señalado, el artículo 12 de la Ley 17.322 señala que aquel empleador que no entera la cotización previsional puede ser hasta sometido a arresto por 15 días. Aquí lo que pasa, su señoría excelentísima, es que, en cierta medida, al no existir el abandono de procedimiento, como lo establece también el artículo 4 bis de la misma ley, nosotros no podemos solicitar la interrupción de prescripción, por lo tanto, esta debe se transforma en imprescriptible. Y asimismo, habiendo enterado posiblemente los montos, el apremio va a proseguir. En cierta medida, jamás, ya sea pagando, sea el capital, los intereses, si no se logra pagar la totalidad, puede emitirse muchas órdenes de arresto y jamás, cumpliendo la orden, se va a terminar con esta deuda. En este caso, señoría excelentísima, yo quisiera también establecer que efectivamente esta consecuencia que acarrea el artículo 12 es inconstitucional, porque en mi caso en particular también tengo un ex empleador de 58 años, en cierta medida, que efectivamente ya no tiene nada, no tiene absolutamente nada, por lo tanto, lo único que tiene que ir entonces es ir a prisión, salir, y siguen aumentando, y al final va a estar de por vida, porque esto es eterno, es eterno. Esta es una de las causas que él tiene. Este empleador tiene como 25 causas en el Tribunal de Cobranza, y con deudas que ya son imposibles de pagar. No existe patrimonio que pueda otorgar. Ahora bien, con respecto a la Constitución, señoría excelentísima, el artículo 5 señala que efectivamente la soberanía tiene como límite el derecho a los derechos fundamentales, y principalmente también aquellos que están establecidos por los tratados internacionales. Yo quiero hacer mención a la llamada Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José. El artículo 7, número 7, señala que no existe prisión por deuda. Y efectivamente, no puede existir prisión por deuda, pero establece una excepción que se refiere a deberes alimenticios. En cierta medida se ha hecho una analogía del pago de la cotización, que deviene de una obligación laboral, como un deber alimenticio.
Lo que yo le quiero comentar que eso no es un deber alimenticio. Un deber alimenticio debe emitirse de un juicio de alimentos donde se establece el estado de necesidad del alimentario. Por lo tanto, esta analogía que se hace con relación a esta convención no corresponde porque debería tenerse una interpretación más restrictiva. Asimismo, nunca nos debemos olvidar que el pago de las cotizaciones deviene de una obligación laboral, una obligación que está establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, inciso quinto, y su sanción como ley busto, el inciso séptimo. Por lo tanto, no puede establecerse que esta obligación no pueda ser amparada por el numeral 7 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por lo tanto, quiero solicitar a este excelentísimo tribunal que tenga a la vista ciertos fallos actualmente de la Corte Suprema que han fallado en este sentido, que efectivamente se entiende que el pago, el no enterar las cotizaciones previsionales no es una obligación alimenticia, sino que efectivamente es una obligación derivada de un tema laboral, que no tiene por qué, por analogía, aplicarse. Fallos como el 8963 de 2018, del 24 de mayo del 2018 de la Corte Suprema lo señaló de esta manera. Ahora bien, su señoría excelentísima, más allá de los argumentos que expresé, quiero simplemente establecer y solicitar que en cierta medida el artículo 12, los apremios que están establecidos por ley no son inconstitucionales. Lo que yo quiero es señalar que los efectos que genera este apremio en el tiempo de personas que efectivamente emprendieron, les fue mal, pero no tienen la capacidad económica actual para poder pagar grandes sumas de dinero, los va a condenar constantemente a una prisión eterna, con deudas imprescriptibles. Lo que sí eso vulnera los artículos ya señalados tanto por el relator, que están en mi recurso, que son el 19 número 1, el 19 número 7, el 19 número 26, y efectivamente el artículo quinto, inciso segundo, artículo primero de la Constitución. Con esto, su señoría excelentísima, vengo a solicitar que se declare inaplicable este artículo en el caso particular, y porque dicho artículo viene a vulnerar las garantías constitucionales, la dignidad humana, haciendo imprescriptibles deudas que no pueden ser pagadas, no existe patrimonio, no son personas que no van a pagar nunca las deudas y van a tener que estar constantemente hasta su muerte en esa condición de estar con arrestos constantes, estar en esa situación que de cierta medida vulnera su libertad personal, vulnera su dignidad humana. Y eso es muy importante, porque les vulnera. No pueden emprender y en cierta medida uno queda con la sensación que puedes emprender, es tu derecho, pero caer es malísimo. Tú nunca vas a zafarte de estas obligaciones imprescriptibles. Con su señoría ilustrísima, su señoría excelentísima, vengo en solicitar que acoja este recurso de inaplicabilidad. Declara asimismo que el apremio del artículo 12 de la ley 17.322 es contrario a la Constitución y los tratados internacionales que son ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, imponiendo una servidumbre y un tributo personal de deudas ajenas imprescriptible e inagotable, salvo por el pago dinerario, pues la misma, lo que resulta vulnerable e injusto a la dignidad humana. Muchas gracias, su excelentísimo tribunal. Gracias a usted. Finalmente, por la AFP Provida, en la causa rol 3865, tiene la palabra don Julio Pizarro Madureira. Sí. Hasta por 20 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias a su señoría excelentísima. Buenos días, señores ministros. Vengo a alegar, su señoría, en representación de la AFP Provida, el presente recurso de inaplicabilidad, solicitando en definitiva a su señoría excelentísima que sea rechazado, toda vez que la orden de arresto que deriva del artículo que establece el artículo 12 de la ley 7.322, ¿cierto?, en ningún caso vulnera las normas constitucionales que se han esgrimido, ¿cierto?, como transgredidas en los dos requerimientos. Aquí, su señoría, efectivamente, como dice mi legítimo contendor en el primer alegato, ¿cierto?, esta situación es una situación compleja. Efectivamente, estamos de acuerdo en que es una situación compleja. Pero la parte requerente en el primer requerimiento, ¿cierto?, lo ha simplificado. Ha dicho que la orden de arresto, su señoría excelentísima, solamente proviene por el pago de cotizaciones previsionales en lo que nosotros denominamos el capital adeudado, y que sería inconstitucional, ¿cierto?, en definitiva, el arresto que deriva por los intereses penales y por los reajustes.
Eso es lo que ha planteado en su requerimiento mi legítimo contendor. En definitiva, que se declare el artículo 12 inconstitucional porque no procede el arresto respecto de los intereses y los reajustes, toda vez que esto, bajo el concepto del requirente, ¿cierto?, sería una deuda de tipo comercial, una deuda de tipo civil. ¿Ah? En este caso, señoría, como dijo él, es un tema complejo, pero lo ha simplificado asimilándolo en materia civil y en materia comercial. Sin embargo, su señoría excelentísima, y personalmente yo he alegado varias veces, su señoría, ante este excelentísimo tribunal, sobre todo el tema del artículo 12 de la ley 7.322, en que se ha establecido, su señoría, por lo menos en 3 o 4 fallos que hemos expuesto nosotros, ¿cierto?, como AFP, que el artículo 12 en ningún caso vulnera la Constitución, ¿cierto?, en lo que tiene relación con la orden de arresto. Para analizar este tema, su señoría, debemos irnos a la naturaleza jurídica de lo que son las cotizaciones previsionales. Las cotizaciones previsionales, efectivamente, la naturaleza jurídica tiene una naturaleza de tipo social y económico. Así lo ha dicho textualmente este excelentísimo tribunal. La cotización previsional fue creada, ¿cierto?, a partir del decreto ley 3.500 en el año 1980-81, y que en su primer artículo, su señoría excelentísima, en su primer artículo podemos determinar claramente cuál es su finalidad: crear un fondo de capitalización individual. Es decir, el dinero que descuenta el empleador, que no es de su patrimonio, sino que es del patrimonio del trabajador, debe depositarlo en una cuenta individual en la AFP, para que esta AFP capitalice, ¿cierto?, este dinero. En definitiva, y más allá de lo que diga el texto expreso de la ley, que me voy a referir más adelante, ¿cierto?, la cotización previsional está compuesta por el capital, ¿cierto?, que descuenta el empleador, más la capitalización que este dinero provoca en el tiempo. Si seguimos la argumentación, su señoría, del primer requirente, significaría que yo puedo pagar la deuda 10 años después, pero pago la misma deuda. Eso sí que es inconstitucional, porque se estaría dando individualmente un plazo que nadie le ha concedido. En vez de pagar en la fecha que yo debía ver que se devengaron las cotizaciones, lo pago 10 años después, pero pago el capital y con eso la deuda prácticamente quedaría extinguida. No es así, su señoría. Eso iría en contra de la naturaleza jurídica de las cotizaciones previsionales, como dije yo, que tienen un orden económico-social, que tienen por finalidad, su señoría excelentísima, que el trabajador viva después de haber terminado su vida laboral, sea hombre a los 65 y las mujeres hasta cumplir 60 años. Tanto el trabajador como su familia. Y es por eso, su señoría excelentísima, que la Corte Suprema, desde el año 1990, ha venido fallando en forma reiteradamente, que las cotizaciones previsionales tienen un carácter alimenticio. Por esta razón, no le es aplicable, ¿cierto?, el Pacto de San José de Costa Rica en su artículo 7, porque expresamente el pacto, ¿cierto?, esta norma excluye los mandatos de la autoridad, ¿cierto?, y las obligaciones alimenticias. Por lo tanto, la Corte Suprema ha sido reiterada y ha sido una jurisprudencia, su señoría excelentísima, clara al respecto. Se han rechazado miles de recursos de amparo, su señoría, que tienen como fundamento esto, y la Corte Suprema así lo ha señalado, y a su mismo este excelentísimo tribunal, que además su señoría invoca otro argumento, más allá de la obligación alimenticia, señala que no es una deuda porque es una transgresión, es un incumplimiento, una obligación legal que está establecida en el decreto 3.500, que es la de descontar y pagar. El empleador es un mero intermediario de este ejercicio. Tanto es así, su señoría excelentísima, tanto es así, que tiene hasta una protección constitucional, el artículo 19, número 18, tanto es así el grado de importancia que tiene este ejercicio, ¿cierto?, de pagar las cotizaciones previsionales. El artículo 19, número 18, asegura a todas las personas el acceso a una pensión básica, ¿cierto?, y uniforme.
Por lo tanto, esta protección constitucional, su señoría, da cuenta efectivamente que estamos frente a una obligación de carácter esencial para la persona, para el trabajador. Eso como el primer argumento, su señoría, respecto de del requerimiento de inaplicabilidad, del primer requerimiento de inaplicabilidad. Se ha dicho, su señoría, entonces, que vulnera este artículo 7, ya estamos claros que no. Se ha dicho también el requerimiento, pero no fue materia del alegato, pero yo lo voy a tocar muy brevemente, que también vulnera el artículo 19, número 3, o sea, el debido proceso. Señala el requerimiento que sería inconstitucional esto de que la propia AFP se autogenere los títulos ejecutivos. Sin embargo, señoría, ese carácter, digamos, de la AFP de generar este propio título ejecutivo está dispuesto en la ley, está dispuesto en el artículo 2 de la ley 7.322, que no fue impugnado, su señoría, y no fue solicitada su inconstitucionalidad. Por lo demás, la orden de arresto, su señoría excelentísima, tiene los recursos, la ley establece los recursos para poder, ¿cierto?, ser impugnada en el evento que sea considerada como ilegal. Está el recurso de amparo, su señoría, e incluso puede alegarse como en segunda instancia ante la Corte Suprema, y este mismo recurso, en caso que se estimase que fuese inconstitucional. Por lo tanto, su señoría excelentísima, tampoco existe una vulneración al 19, número 3, que sería el debido proceso. Toda vez que, como se señaló, la ley 7.322 establece un procedimiento claro, ejecutivo, ¿cierto?, garantista, para el trabajador, ¿cierto?, y también para el empleador, porque establece, su señoría, la posibilidad de excepcionarse una vez que se le haya notificado la demanda. Hay un plazo que establece el requerimiento de pago, como en todo juicio ejecutivo, para oponer excepciones, y esto está regulado en el artículo 5 de la ley 7.322. Muchas veces nos hemos encontrado, su señoría, que este recurso de requerimiento por inconstitucionalidad ha derivado precisamente de la negligencia del empleador de no haberse defendido o no haber opuesto excepciones, su señoría, en el juicio ejecutivo. Entonces, se presenta este recurso de inaplicabilidad como una manera de soslayar, su señoría, esta falta, ¿cierto?, negligencia de parte del demandado, cuya no es la finalidad, su señoría, evidentemente, el recurso de inaplicabilidad. También, su señoría, respecto del segundo recurso de inaplicabilidad, y que también tiene relación también con los puestos en el primer alegato, digamos, del cual nosotros somos parte. El decreto ley 3.500, su señoría, el decreto ley 3.500, y esto es muy importante, establece textualmente que los reajustes y los intereses serán abonados conjuntamente con el valor de las cotizaciones a la cuenta de capitalización individual. O sea, existe la norma, que tampoco ha sido impugnada, el artículo 19, inciso 20 del decreto ley 3.500, lo dice textualmente. En consecuencia, su señoría, la cotización previsional completa está compuesta del capital más el interés y el reajuste que establece la norma. Se ha dicho que pueden ser excesivamente altos, pero eso también está establecido en la norma, su señoría, en el decreto ley 3.500, el mismo artículo 19, que tampoco ha sido objeto de un requerimiento de inaplicabilidad. Por lo tanto, menos puede el tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de estos reajustes e intereses. Quiero hacer presente, su señoría, que el artículo 12 solamente habla del capital, reajuste e intereses penales. No incluye ni las costas procesales ni los recargos que la AFP también se cobran, ¿cierto?, que son un recargo al afiliado y un recargo al empleador. Tampoco están presentes, es solamente capital, intereses y reajuste. Y como dije yo, el decreto ley 3.500 establece expresamente y categóricamente que forman parte de esta cotización. Finalmente, su señoría, y respecto de la segunda alegación, efectivamente no existe en los juicios de cobro de cotizaciones que están regulados por la ley 17.322 la posibilidad de pedir el abandono. Está negado, precisamente por la finalidad ejecutiva del juicio y la posibilidad de actuar de oficio del tribunal.
se señaló en ese alegato, su señoría, que la norma establecía, ¿cierto? La norma del artículo 12 sería inconstitucional porque establece una imprescriptibilidad finalmente de la cotización previsional. Tampoco es así, su señoría. Tampoco es así. Quiero aclarar a mi contraparte, ¿cierto?, que el artículo 31 bis de la ley 7.322, como asimismo el mismo artículo 19 del decreto ley 8.500 establece que la prescripción se cuenta a partir, es de 5 años y se cuenta a partir del término de la relación laboral. Y como dije anteriormente, ¿cierto?, está el plazo para oponer excepciones, y dentro de las excepciones está precisamente la prescripción. Es decir, no es una obligación imprescriptible, su señoría excelentísima. Finalmente, para terminar, su señoría, y lo que se ha argumentado acá, existen fallos recientemente, su señoría, fallos que me tocó, su señoría, exponer también ante su señoría excelentísima, el 3058, por ejemplo, ¿cierto?, del año 2016, el 3249, su señoría, también, sobre requerimiento de inaplicabilidad, por estos mismos argumentos. Y este excelentísimo tribunal ha sido categórico en rechazarlo porque se estima o ha estimado que el artículo 12 que establece esta orden de arresto, ¿cierto?, es acorde a la Constitución y no afecta en ningún grado, ¿cierto?, los derechos constitucionales que están establecidos en el artículo 19. Es por esto, señoría, en razón de estos argumentos, que solicito que se rechacen ambos requerimientos de inconstitucionalidad y, en definitiva, señalar y resolver y declarar que siempre el artículo 12 está de acuerdo a la Constitución y que no vulnera ninguna de las normas constitucionales que han sido descritas en ambos requerimientos. Esa ha sido mi exposición. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Muy bien, gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿preguntas que hacer? El ministro Juan José Romero. Gracias, presidente, por su intermedio. Buenos días. Un dato nomás quiero que me confirmen. ¿Desde cuándo que son exigibles las deudas? Perdóneme, su señoría excelentísima. Las deudas son exigibles en este juicio, obviamente desde que cayó en mora de pagarle el año 2008, pero el juicio empezó el año 2014, su señoría excelentísima. No sé si con eso aclaro el punto. Y sobre el mismo tema de lo que usted me ha preguntado de la exigibilidad de la deuda, solo quiero precisar, y aprovechando esta pregunta que es atingente, que esta parte jamás ha reclamado en este requerimiento de la deuda. Y por eso mi distinguido contractor, cuando ha señalado eso, ha dicho una cosa que esta parte jamás ha señalado. Esta parte ha reclamado del apremio. Sí. Gracias. Ministro, desde el año 2007, aproximadamente 24 de agosto, está exigible esa deuda. Son 11 años que nosotros... Gracias. Concluida la audiencia, gracias.